Una dosis de energía y economía sin política. Análisis del incidente Pozo 1 exploratorio de Pemex. El origen geológico, la falla, el descontrol, qué se hizo mal en el control del pozo. Esto es una información de un análisis de la información pública, los reportes y la experiencia que su servidor tiene en base a lo que se ha podido observar en los reportes emitidos por parte de Pemex. Y este es del Pozo Crane 1 exploratorio que está localizado en las Chuapas, Veracruz, a 55 kilómetros suroeste de Chuapas, Veracruz, que inició el 5 de marzo del 2026. ¿Qué es lo que encontramos de acuerdo a toda la información pública de Pemex y lo que podemos observar de ciertos reportes de Pemex? Resumen del caso Crane 1. La causa fue fuga en el cabezal de 9,5 octavos que debió haber resistido más de 10,000 libras de presión, cuya fabricación al parecer es china, que falló a las 3,000 libras de presión durante la perforación exploratoria, a los 3,336 metros de profundidad. El problema es la pérdida total de circulación de un lodo de 1,10 gramos sobre centímetro cúbico y donde se abrió el pozo y el gas amargo se prendió en la presa de quemas, esto para evitar una mayor catástrofe. Los días, a partir del 5 de marzo, llevan más de 100 días, casi 4 meses, al 30 de junio, aún sin la extinción total, pero sí bajo el control del pozo en comparación a los primeros días. Las afectaciones han sido arroyos, pastizales, puertos, ganado dañados, problemas de salud y una pluma de gases que van al sur de Veracruz hasta Tabasco. La pluma es la cantidad de gases que se queman derivado de la quema del condensado y del gas que emane de la boca del pozo, que es su canalización hacia parte de la atmósfera. ¿Por qué tanto tiempo con fuego? El acceso es difícil a la sierra, falta de lodo pesado, equipo en sitio y ausencia de pozos de alivio y de localizaciones alineadas para atacarlo. Esto va a ser un pozo exploratorio y al estar alejado de ciertas logísticas del transporte para que pueda llegar tanto el fluido de perforación por la pérdida que se tuvo de este total, los problemas de tener el agua necesaria ante la radiación que se tenía del calor, de la parte del fuego que se estaba emanando en el pozo, todo esto fue un conjunto de protocolos que en su momento dado no se cumplían. Y hay que esperar, sobre todo del reporte del peritaje que pueda hacer la CEA y junto con Pemex determinar la causa de raíz. Y este es un análisis de lo posible que pudo haber sucedido y no quiere decir que esto es lo que pasó exactamente, pero nos puede ayudar a entender qué fue la posible causa del incendio del CREM 1. Hasta la fecha no se tiene una fecha de control ni la extensión total. Hay que entender que el origen geológico en donde se hizo esta perforación de este pozo fue en lo que llamamos domos salinos, que están reactivados en el Cerro Pelón. Estos domos salinos tienen una característica especial que vamos a explicar a continuación y que en México hemos vuelto a perforar en estos domos salinos, que parte y de esto es cómo se tiene que mejorar los protocolos en los siguientes pozos que se tengan que realizar. Este es un pozo exploratorio perforado más de 3,200 metros. Se ubica en la parte oriental del levantamiento de la parte salina reciente. Es uno de más de 45 domos salinos reactivados identificados al sur de Tabasco y norte de Chiapas, y la cual tiene aceite residual, aguas acetosas, asfalto, fracturas y planos de estratificación. Esto debemos de entender que antes de esta perforación de CREM 1 ya se habían perforado el pozo Cerrón Pelón 1 a más de 1981, el río Playas 1 en 1963 y el río Playas 2 en 1968. Y desde estas fechas no se había perforado otro más y este CREM 1 se reactivó para poder obtener una mayor cantidad de hidrocarburos y sobre todo lo que se está obteniendo condensados y de gas. Esto es más o menos el estado mecánico de acuerdo a la información que hemos tenido de varias fuentes públicas y de Pemex en el sentido que se ha tenido. Y este es un pozo que se tenía el cabezal de 9,5 octavos y este cabezal lo que tiene es como una válvula de paso de nuestra casa. Es el que ayuda a controlar
las presiones en un momento dado que existe un arranque, y esto puede salvaguardar cerrando el pozo para poder contener el pozo en cualquier arranque que se tenga. Es decir, lo que nosotros llamamos un arranque es lo que es una mayor salida, una mayor presión, y podemos tener en superficie tanto crudo como de gas, y este nos ayuda a limitar y a tener controlado el pozo. Este cabezal de 9,5 octavos, que debió resistir más de 10,000 libras, tuvo una fuga de 3,000 libras a las 3,000 libras de presión, y esto ocasionó que no se pudo controlar en su momento dado el pozo, aunado a lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí, lo que se tiene es una tubería de revestimiento, una zapata de tubería de revestimiento de 9,5 octavos a 3,000 metros. Esta es la zapata, y esta tenemos la parte del fondo actual a 3,336 metros. Y se estaba perforando con una barrena de 8,5 cuando se tuvo el percance. Entonces, la fuga en el cabezal de 9,5 octavos, esto ocasionó problemas que ligados a lo que vamos a ver a continuación. Hay que recordar que cuando se performa sobre domus salinos, puede haber una pérdida de circulación, que es lo más que frecuente, y eso es lo que ocurrió en el pozo. Las fracturas y zonas cavernosas de los carbonatos junto a la sal absorben el lodo, y la pérdida la pasa de parcial a total y obliga a bajar la densidad. En el que uno se tenía una densidad de 1,20 y se bajó a una densidad de 1,10, dejando el pozo bajo balance. Esto se hace para minimizar y sobre todo poder controlar bajo balance el pozo ante las pérdidas totales que se ocurrió en su momento dado. Entonces, imagínense no tener el cabezal de 10,000 libras que pudiera contener la salida tanto de hidrocarburos, la superficie, como la presión que era mayor de la formación hacia el agujero que se había perforado. Esta mezcla ocasionó lo que vimos hoy en día sobre el incidente que se tiene del CREM 1. Otros riesgos frecuentes cuando se forman domos salinos son brotes y descontrol, gas amargo que también se contenía en el kernel 1 y que fue parte fundamental de la quema y la quema inducida que se tuvo de los hidrocarburos, que vamos a explicar a continuación, y esto ayudó bastante, sobre todo, a tener pérdidas de vidas en un momento dado. Flujo mayor en un momento dado. Flujo y cierre de sal, desviación y lavado de sal. Y esto es lo que se puede tener comúnmente en un pozo de este tipo. La secuencia del control fue 5 de marzo. De acuerdo a reportes que pudimos tener acceso, el pozo se cerró entre las 0 y las 2:30. El espacio anular de 3,000 libras PSI TP a 0 PSI se instala en la unidad de alta presión y se prueban líneas de 5,000 libras. Después se manda un bache pesado. Este bache pesado lo que ayuda, si tú tienes una pérdida en un momento dado, es que ayuda a controlar el pozo y no tengamos una sobrepresión en el mismo y podamos tener un descontrol. Con el control con barrena de 8,5 a 2,993 metros se bombea el bache de 1,30 gramos por el espacio anular. Esto para contener las presiones y asegurar que no vaya a haber un brote en el pozo por el espacio anular. El espacio anular es lo que se tiene entre la tubería de revestimiento y lo que se estaba haciendo en la perforación. El desplazamiento del bache de unos 50 gramos anular, se desplazó por el espacio anular, un lodo de unos 10 a distintos gastos. El pozo se cerrado, la tubería se estabiliza en 3,000 libras PSI, y mientras se acondiciona un nuevo bache de 1,50. Es así como se tuvo este control. La pérdida parcial de circulación evoluciona a pérdida total con un lodo de 1,10, dejando un pozo en riesgo de descontrol. Es cuando nosotros lo que vemos que fue la falla y por qué. Fue fuga en el cabezal y desfogue a la presa de quema. Fuga en el cabezal de 9,5 octavos de fabricación china, que supuestamente fue entregado por la compañía Sumisa, presentó una fuga de 3,000 libras de PSI. La tubería de revestimiento registró 3,000 de libras a 3,336 y la TP 0 PSI con valor de contrapresión. ¿Cuál fue la decisión? De desfogar. Ante la fuga se decidió abrir el pozo y desfogar a la presa de quema para aliviar la presión. Gas prendido por sulfídrico. El gas se prendió intencionalmente por la presencia de ácido sulfídrico para evitar accidentes letales por exposición. Eso automáticamente, en cuestiones de segundos, hubieran habido una mayor cantidad de pérdidas. Se han quemado de 8,000 a 9,000 barriles de gas y condensado quemados en la atmósfera. La densidad de condensado de 45 grados API y la profundidad del pozo con una inclinación de 10 grados que se tiene.
Sin plan de alivio, no existen las localizaciones alineadas para pozos de alivio, ni caminos o agua suficiente para contener la radiación del pozo. Y esto es una de las consecuencias del descontrol que se ha tenido de la falta de una logística y sobre todo de accesibilidad hacia el pozo. Que el gas y el condensado ardieron durante días. La razón, la quema fue intencional y por seguridad, el gas armado de ácido sulfídrico debe iniciarse mientras el pozo seguía sin control. Fuga y desfogue. El cabezal de 10.000 libras se abrió el pozo y se desfogó a la presa de quema para aliviar la presión. El gas amargo se prendió a propósito que contiene ácido sulfúrico letal por inhalación. Quemarlo evita una nube tóxica sobre el personal. Pozo descontrolado. Pérdida total de circulación con un lodo de 1.10. El método de perforar no controló el pozo y no había lodo pesado en sitio. Solo 8 Frank Tanks esperando desde el martes. Sin pozos de alivio. No hay localizaciones aledañas. Construida caminos, una nueva localización y ahora toma días. El gas siguió ardiendo mientras tanto. Resultado de 8.000 a 9.000 libras de gas y condensados de 45 API se quemaron a la hoguera hasta recuperar el control del pozo, que hoy se tiene, mas no se tiene pagado en su totalidad en cabeza, que sigue todavía en este momento. Más de 100 días el pozo sigue sin control total. Del 5 de marzo al 30 de junio, más de 100 días, casi 4 meses, y el pozo sigue ardiendo. PM reportó el control operativo, no la extinción total. Entonces, esta es la cronología que tenemos hasta el momento, de acuerdo a toda la información que pudimos tener. Jueves 5 de marzo, incendio inicial. 6 del 7 de marzo, segundo incendio. En menos de 24 horas, un segundo incendio quema el equipo de perforación y PM declara la fuga controlada. 8 de marzo, técnicos extranjeros, llegan especialistas internacionales a evaluar la válvula. El pozo sigue en llama, según la gobernación bajo control. El 12 de junio, obras concluidas. Premios concluye la infraestructura hidráulica, el manejo de fluidos y la logística para atender la contingencia. 30 de junio, casi 4 meses, más de 100 días después, el pozo sigue ardiendo. Premios reporta control operativo permanente sin extinción total. Entonces, ya se tiene el control, se tiene todo, pero no se ha podido extinguir el pozo. Esto es un esquema más o menos de la presa y dirección de los vientos. El triángulo es donde estaba el pozo, se pone en la presa de la quema y como los vientos dominantes de dirección variable, esto hace cambiar y eso es lo que hace que se enciende la torre. Solo tiene un acceso a la sierra, como ustedes pueden ver en el diagrama, y esto lo que tenemos que entender, que las llamas hacia el equipo, al cambiar los vientos dominantes, las llamas se vienen hasta el piso rotario y la torre. La radiación térmica se requiere suficiente para contener radiación del pozo, en el sitio no lo había. Sin pozos de alivio no existen localizaciones aledañas, construir caminos y una nueva localización toma tiempo. Entonces, ¿dónde se apartó la operación de la parte estándar? De acuerdo a lo que podemos observar, sin contingencia de fluido, no había lodo pesado adicional en la localización. Se pelaba lodo desde el martes y solo había 8 Frank Tanks en sitio. Recomendación técnica ignorada: se recomendó mover contra la formación y dejar pozo en succión, bajar la presión del pozo por debajo de la formación de forma controlada. No se siguió. Capacidad del agujero sin verificar. No se reportó si se intentó bombear la capacidad del agujero descubrió antes de sacar la barrena al zapata. Cabezal sin rastreabilidad. Componente crítico de 10.000 libras PSI de presión de trabajo. Su rastreabilidad quedó en duda tras la fuga de los 3.000 libras de presión. Acceso y logística deficientes. Localización en la sierra con caminos difíciles y sin agua suficiente para entender una contingencia mayor. Coordinación insuficiente. Falta de coordinación para entender la gravedad del pozo donde la experiencia era vital y relevante. Hay que entender que este es un pozo exploratorio y no es la primera vez que Pemex va a perforar un pozo exploratorio. Siempre hay lugares estrechos, complicados, en donde se tiene que perforar un pozo exploratorio y no es comparado con desarrollo, donde ya existe una infraestructura logística y viabilidades suficientes para cualquier contingencia. Cuando es un pozo exploratorio, muchas de las ocasiones queda lejos de los lugares de operación, donde están los recursos, la logística y todos los materiales necesarios, y esto puede ocasionar. Aquí lo que se tiene que hacer es revisar las compañías que fueron contratadas, revisar por qué no se tenía el lodo de contingencia, si se sabía que se iba a pasar un domo salino, y son muchas cosas que en su momento dado la CEA junto con Pemex tendrán que estar revisando en un dado caso. Causa raíz y lecciones aprendidas. Esto es con base a lo que pudimos observar. No quiere decir que esto sea lo que sucedió. Esto es simplemente una pesquisa o una
reorientación de lo que se pudo haber pasado de la causa raíz, y lo que pudimos poder haber pensado es una falta de conexión para entender la gravedad del pozo, inadecuadas prácticas operativas del personal de perforación, rechazo a recomendación de control de bombear contra la formación, ausencia de plan de contingencia, fluidos, pozos de alivio y agua, y cada suministro sin control de calidad ni rastreabilidad. La contingencia obligatoria, reserva de lodo pesado y agua de acceso disponibles ante la perforación de zonas de alto riesgo. Respetar las recomendaciones técnicas, la decisión de control de vaporizadores en criterios expertos y en el procedimiento aprobado. Trazabilidad de componentes críticos, verificar y certificación de rastreabilidad de cabezas y equipos de alta presión. Y como todo pozo tiene un diseño, la pregunta es si se tenía contemplado que se iba a pesar un domo salino y lo más probable que se iba a tener una pérdida de lodo de perforación, ¿por qué no se tenía el lodo pesado para poder hacer la contingencia? La revisión del cabezal y sobre todo la certificación de todas las herramientas que se utilizan en la perforación. Hacer un pozo exploratorio y esto ocasionando ciertos problemas, sobre todo del personal que debe de vigilarse en todo momento. Casi 4 meses de afectación a la comunidad. Al 30 de junio de 2026, el incendio no ha sido por completo. PEME reporta control permativo permanente y monitoreo ambiental. Daños denunciados, arroyos, muerte de animales, problemas de salud, columna de gas confirmada por vía satelital, que rebasó los límites de Veracruz, cientos de familias afectadas. La presidencia pidió atender las denuncias. Pago de daños, también se comprendió de entre el 18 y el 19 cubrir daños y a pagar productores ambientales afectados, 5 centros de salud, construcción de 5 centros de salud con atención permanente para las familias afectadas, obras, carreteras, rehabilitación, caminos y obra de infraestructura vial en la zona rural de Chiapas. La pluma de gas se extiende hasta Tabasco. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que el gas y la quema de este se mueve en función de la rotación que se tiene en función del viento y lo que estamos observando, que esta se está moviendo hacia el sur y hacia ciertos municipios de Tabasco. Esto, el origen está en Chiapas, la detección satelital, de acuerdo al 13 de junio, vía motor ambiental independiente, y el alcance de la columna se desplaza del sur de Veracruz hacia Tabasco, más allá del ámbito local. ¿A dónde llegan los gases y cómo está el área? La dispersión según vientos dominantes variables de los 8.000 a 9.000 barriles de gas y condensado en quema, la pluma alcanzó el sur de Veracruz y hasta Tabasco. Junto al pozo, la calidad del aire es muy mala. Las comunidades a favor del viento, mala. Sur de Veracruz y Tabasco, pluma está moderado y fuera de la trayectoria está variable. Los contaminantes que están teniendo hoy, sin embargo, debemos de entender que sale dióxido de azufre por el contenido de ácido sulfídrico o gas amargo, como conocemos, monóxido y dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas finas PM2.5, compuestos orgánicos volátiles y hollín y posibles ácido sulfúrico no quemado que pudiera producir lluvia ácida en los próximos meses. Efectos en la salud, inhalación respiratoria, dolor de cabeza, náuseas, mayor riesgo en niños, adultos mayores y personas con asma. El monitoreo no se ha publicado menciones oficiales de la calidad del aire, pero PM reporta un monitoreo ambiental y los vecinos denuncian olores y ceniza. ¿Qué población de Veracruz y Tabasco llega? A Veracruz, zona cero, las Choapas, a más de 80.000 personas que están, según el censo de 2020, y humos visibles a kilómetros. Tabasco, alcance de la pluma, al menos de 8 municipios alcanza por la pluma, Huimanillo, Teapa, Cundacán, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso y Centro Senta. Sin información oficial todavía de lo que tenemos hasta ese momento. De las Choapas hacia Villahermosa y el norte de las Choapas. ¿Qué es la pluma? ¿Qué es lo que es más importante? Es la columna de gases y humo que emite el pozo y que arrastrado por el viento se dispersa en la atmósfera como una nube alargando viajes lejos de origen. Su forma y alcance cambian con la dirección e intensidad del viento. Hacia Villahermosa existen de las Choapas a Villahermosa 100 kilómetros y 3 estados son los afectados, Veracruz, Tabasco y Chiapas, como ustedes pueden ver en la gráfica. Municipios de Talbaco alcanzados y afectación estimada. Huimanquillo es alta, Colina con el Pozo, humo denso, partículas finas 2.5 y 10 y gases de combustión mayor, irritación respiratoria. Centro de Villahermosa de media alta, zona urbana sobre el eje de la pluma 107 kilómetros, hollín, olores y caída de calidad de aire. Y de ahí sigue Cundacán, Nacajuca, Centro, El Paraíso, como pueden pasar ustedes desde media y baja. Y es así como están las afectaciones. ¿Cómo afectan los municipios de Veracruz? Las Chopas es alta, Agua Dulce media alta, Bulacán, Coatzacoalcos y Minatitlán media, baja media. Y el municipio de Reforma es media, Pichucoalco baja media y Ustecán baja. Y ustedes pueden ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos casos. En la parte del accidente,
Como el estudio de 1978 que permitió descubrir la sonda de Campeche, ese control revela una estructura terrestre de más de 800 kilómetros cuadrados que requiere estudiarse a detalle y con óptica diferente. Los domos salinos reactivados del sur de Tabasco y del norte de Chiapas, más de 40 identificados, son pruebas de extensa importancia económica. En tierra se localizan con inversiones muy bajas y si estos pozos van a ser perforados, ya sea exploratorios o su desarrollo en su momento, tendrá que darse una mayor cantidad de recursos. Cuando se hace el diseño del pozo, tendrá que tener un respaldo tanto de fluidos, equipos y sobre todo poner contingencias ante cualquier evento por la pérdida de fluido como se tuvo y sobre todo dar una trazabilidad y monitoreo sobre todo los cabezales de los pozos que son los que ayudan a controlar en un momento dado cualquier blowout que lo que conocemos o un brote o un reventón como conocemos en nosotros en los pozos en donde pueda salir hidrocarburo a una mayor presión y si se tuvieran los fluidos suficientes pudiera haberse controlado. Pero con la pérdida de fluido de perforación y todo esto, esto es una suma de contextos que no debieron haber pasado, derivado de que existe un diseño de un pozo, existen unas normatividades y un proceso para llevarse a cabo. O podría ser el caso que en su momento este pozo no tenía los recursos necesarios o las empresas que sí han sido contratadas en su momento dado no cuentan con la experiencia necesaria o la certificación de los equipos que se tienen no se está llevando la trazabilidad adecuada. Muchas dudas que esto la CEA tendrá que estar respondiendo en un momento dado en su reporte que pudiera tener en un dado caso. El último reporte oficial de Pemex, que vimos un comunicado el 21 de junio, el 30 de junio, el incidente del CREM 1 en la Chopa de Veracruz, en el Pozo, se sigue trabajando técnico interrumpido de Pemex y empresas de servicios conforme al Plan Integral de Atención, obras de infraestructura crítica y remoción de componentes dañados, preparativos para la sofocación y el taponamiento del pozo. Diques a la periferia y barreras a los arroyos, la presencia de hidrocarburos corriente arriba ha disminuido de forma significativa. Monitoreo continuo de emisiones, temperatura y ruido contaminar por debajo de los límites normativos y residuos sitios autorizados. Y en la comunidad, lo que ustedes pueden ver del lado derecho es cada una de las acciones que se han hecho. Entonces, este caso del CREM 1, como podemos explicar, podemos resumirlo de la siguiente forma. Es un pozo exploratorio en donde está localizado cerca de los centros de trabajo. Ante una respuesta rápida, no existe la logística y esto no quiere decir que fue un problema. Muchos de los pozos exploratorios en parte terrestre carecen de una logística y no es la primera vez que se perfora un pozo. Nosotros, con la experiencia que hemos tenido y hemos estado en campo, hemos estado en pozos exploratorios y se tienen ciertos respaldos, condicionamientos, herramientas y sobre todo cuando se realiza el diseño ya se sabe, de acuerdo a los estudios y las formaciones, qué es lo que puede suceder. Entonces, ante la falta de trazabilidad del cabezal de 9,5 octavos, la falta de fluido de mayor densidad por la pérdida que se tuvo al cruzar el domo salino y la falta de inexperiencia que pudo haber en su momento dado, bueno, tenemos esta consecuencia en el pozo CREN 1 que significativamente tendrá que ser una revisión, introspección por parte de la CEA junto con Pemex para que los próximos pozos que se tengan que realizar, que se tienen que hacer, querramos o no, derivado de las necesidades que tenemos, sobre todo para la refinación y la cantidad de hidrocarburos ante la caída de la producción que tenemos, sin lugar a dudas se tendrá que hacer una mejor protocolización y sobre las prácticas que se tienen que hacer, seguirlas a la cabalidad y sobre todo tener los recursos necesarios para poder seguir perforando en esta cantidad. Decir que no podemos seguir perforando pozos de esta índole no es correcto. Y ahora que se tiene un acuerdo de entendimiento con Petrobras, en donde tiene la experiencia, sobre todo en los domos salinos, con una real importancia hoy en día. Espero que esta información sirva y gracias por su tiempo.